Océano Pacífico no perdona los errores. Tras una tormenta que convirtió su barco en astillas, Diego se encuentra atrapado en un bote inflable amarillo, un punto insignificante en el abismo azul. Pero Diego no está solo. Bajo la superficie, un depredador veterano lo observa. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es un duelo de mentes entre el hombre que estudia el mar y la bestia que lo gobierna. Mientras sus órganos fallan por la deshidratación, Diego debe usar la ciencia para predecir el siguiente ataque. ¿Podrá la capitana Elena encontrarlo antes de que el bote se convierta en su ataúd? Bienvenidos al cerco del abismo. ¿Podrá la capitana Elena encontrarlo antes de que el bote se convierta en su ataúd o antes de que la sombra blanca decida que es hora de cenar? Está justo debajo de mí. Bienvenidos al cerco del abismo. Esto es The Wild and the Dangerous. El Pacífico es un desierto azul. Sin comida, sin agua potable y con el sol quemando cada centímetro de su piel, Diego descubre que el silencio es su primer enemigo. Agua, hay alguien ahí. El Pacífico es un desierto azul. Sin comida, sin agua potable y con el sol quemando cada centímetro de su piel, Diego descubre que el silencio es su primer enemigo. Como biólogo, él sabe que el cuerpo humano solo aguanta 3 días sin agua, pero en este lugar el tiempo se mide en latidos de miedo. No puede ser, no ahora, quédate lejos, maldita sea. Entonces, el silencio se rompe. Una aleta dorsal marcada por cicatrices de 1000 batallas emerge de las profundidades. Es la sombra blanca. Y no está de paso, está evaluando a su presa. Diego conoce a este animal. Sabe que los tiburones blancos no atacan por maldad, sino por eficiencia. Pero esta sombra parece tener una conexión macabra con él. El juego de caza ha comenzado. Mayday, Mayday. Aquí Diego Vázquez. Alguien mi barco se hundió. Estoy en un bote inflable en medio de la nada. Por favor, respondan. Aquí base de control costera, le recibimos fuerte y claro, Diego. Mantenga la calma. Soy la oficial Mónica. Estamos rastreando su señal, pero es muy débil. ¿Puede darme su última posición conocida? No lo sé. El GPS se perdió con el barco. Solo veo azul y una sombra. Mónica, hay algo en el agua conmigo. Es enorme. Me está siguiendo. Escúchame bien, Diego. No te asomes al agua. Quédate en el centro del bote. Estoy enviando un helicóptero de reconocimiento a tu última zona de avistamiento. No sueltes ese radio, no te voy a dejar solo. Establecer un perímetro de búsqueda en el Pacífico no es como buscar en tierra firme. Aquí, el océano es un ente vivo que se mueve constantemente. El mayor desafío que enfrentamos con Diego no era solo la distancia, sino la falta de referencias visuales. Cuando un náufrago pierde su GPS, dependemos de modelos matemáticos de deriva, calculando la velocidad del viento y las corrientes marinas. Pero hay un factor que ninguna computadora puede predecir: el estado psicológico de la víctima. Sabíamos que si Diego entraba en pánico o si su bote perdía presión, nuestras posibilidades de encontrarlo con vida caerían a menos del 5%. Estábamos literalmente jugando una carrera contra la inmensidad, y contra un depredador que no aparecía en nuestros radares.
Mónica, me va a matar. Saltó, casi me arranca del bote. El canasto está bailando, no puedo alcanzarlo. Dile que baje más, maldita sea, dile que baje. Resiste, Diego. El equipo de rescate te tiene en la mira. No te muevas. Estamos bajando el Aquí cable base de ahora. control costera, Bravo, le sí. recibimos Desciende 2 fuerte metros y más. claro. Diego, Arriésgalo todo. Tenemos un mantenga la depredador calma. activo en la zona de contacto. Soy la oficial Diego, Mónica. escúchame bien. Es ahora o Estamos nunca. rastreando su En el señal, próximo balanceo, pero es muy tienes débil. que saltar al canasto. ¿Puede darme mires su abajo, última solo posición salta. conocida? Bravo Six, súbelo. Súbelo ahora. Estamos perdiendo el cable. Diego, agárrate fuerte, no sueltes el metal. En el Pacífico, la línea entre el héroe y la presa es más delgada de lo que imaginas. Diego está en el aire, pero el Sombra Blanca ya ha probado su sangre.